Para este ejercicio de varianza y desviación estándar, partiendo de un ejemplo, vamos a tomar por ejemplo unos rangos de edades, digamos de una población cualquiera, una población típica, suponiendo que en cualquier caso a ustedes se les solicita tomar esta información, sacar una tabla de frecuencias y adicionalmente hacer la varianza y la desviación estándar. Normalmente entonces, por ejemplo en este caso, se tomarían los rangos de edades cada 5 años, por lo que seguramente si ustedes están en campo podrían decirles entonces que simplemente tomen las personas que están de los 18 a los 20 años, de los 20 a los 25 años, de los 26 a los 30, de los 31 a los 35 y demás, porque pues no pueden tomarse las edades o el número de personas por edades una a una en un momento dado, sino que simplemente se necesita tomar la frecuencia. Entonces aquí está ya tomada la frecuencia de las personas y se necesita elaborar dentro de la tabla de frecuencias. Para la tabla de frecuencias recordemos que simplemente vamos a elaborar primero el porcentaje. Para elaborar el porcentaje recuerden que nosotros necesitamos primero el total. Entonces nos vamos por inicio, recordemos que simplemente es hacer la suma de todos los casos y aquí ya nos da el total. Para hacer el porcentaje recuerden que es simplemente decir igual al total dividido entre el mismo, damos F4 para que la celda B19, que es la última celda donde está el total, nos quede conservada, nos deja de una vez en 100%. En caso de que no esté en 100% sino que les dé 1, recuerden que hay que dar clic en el botoncito de porcentaje y al final pues simplemente se arrastra hasta la parte superior. Ya para la frecuencia acumulada tomamos el primer dato, como pueden ver en este caso el primer dato es 58, entonces simplemente 58, pero del segundo dato en adelante sí hay que hacer entonces la suma de la manera siguiente. Le decimos igual al dato anterior en la frecuencia acumulada más el dato de enseguida en la frecuencia. ¿Para qué? Para que simplemente se va a arrastrar y se sucede hasta el final de la celda, hasta antes del 100%. Aquí en la celda final nos tiene que dar completamente igual a la celda final de la frecuencia como tal. En la frecuencia acumulada tiene que ser igual a la frecuencia. E igualmente el porcentaje de la frecuencia acumulada, como lo hicimos con la frecuencia, decimos que es igual al dato de la frecuencia acumulada, el último, dividido entre el mismo, damos F4 para que se conserve la celda, nos da el 100% y nuevamente arrastramos hasta el inicio. Ya aquí entonces vamos a calcular los promedios. Para los promedios entonces hay dos maneras de sacarlo: promedio simple y promedio real. El promedio simple pues sería simplemente decirle igual en el promedio simple al promedio, se abre paréntesis y se selecciona todo el rango y damos enter. Aquí de acuerdo con el sistema nos está diciendo que toda esta población está en el promedio de edad de 60 años. Sin embargo, como podremos ver más adelante o como podremos ver enseguida, el promedio real es diferente. El promedio real lo calculamos diciéndole que nos multiplique el rango de edades por la frecuencia o el número de personas. Es como decir que nos multiplicara sus edades por el número de personas, es decir, nos daría siglos o miles de años. Esto obviamente lo calculamos hasta acá, hasta el final, y nuevamente entonces lo sumamos el total aquí al final. Para sacar el promedio real simplemente entonces le decimos que nos calcule el número de años total número de años dividido entre el número de personas en total, y entonces aquí ya el sistema nos dice que el promedio real de todas las personas es de 34.72 años, que miren que es bastante alejado del promedio simple, que es de 60 años. Recuerden que ustedes le pueden quitar o le pueden agregar decimales con estos botoncitos de la parte superior que estoy señalando con el mouse. Bien, para la varianza, para poder calcular la varianza, primero tenemos que sacar algo que se llama la prevarianza. Para la prevarianza nos toca hacer el siguiente cálculo, es decir, que tomamos el rango, lo elevamos al cuadrado. Recuerden el símbolo de elevar al cuadrado, que es el acento circunflejo, lo encuentran en el teclado y si no lo pueden preguntar, y se multiplica por la frecuencia. Esto nos da unos números bastante grandes, bastante mayorcitos. Esto lo jalamos hasta el final, nos da estos totales, y aquí justo al final igualmente se hace el total de esta prevarianza. Bien, para calcular la varianza entonces
es de la manera siguiente. Decimos que es igual a la prevarianza dividido entre el número de personas o el número de casos menos el promedio real elevado al cuadrado. Recuerden, es el total de la prevarianza dividido entre el número total de casos menos el promedio real elevado al cuadrado. Entonces aquí ya damos enter y la varianza nos da un rango bastante amplio, pero ese es el que nos sirve precisamente para poder calcular la desviación estándar. Para hacer la desviación estándar, entonces simplemente decimos que es igual a la raíz y abrimos paréntesis justo de la varianza y damos enter. Como pueden ver, aquí en el sistema nos dice que la desviación es simplemente el rango que nos puede dar por encima o por debajo del número de personas que se podrían, por ejemplo, atender en esos rangos de edades, o las personas, pues la mayoría de personas o de sujetos que se encuentran en esos rangos de edades. Para saber el rango por encima, entonces le decimos que esto es igual al promedio real más la desviación. De acuerdo con esto, el sistema nos está diciendo que además del promedio de edad de todas las personas, y como se puede ver aquí, entre todas las personas, la mayoría estaría en el promedio de 34 años, y es más o menos cierto. Pero en el rango por encima nos dice que llegaría más o menos hasta unos 48 años la mayoría de personas. Claro, algunas personas se podrían quedar por fuera. Y en el rango por debajo nos diría que es igual al promedio real menos la desviación. Es decir, que entonces nuestro rango arranca en 21 años y se va hasta los 48 años. Es decir, que la mayoría de la población, de acuerdo con este cálculo que hemos hecho, se encuentra entre los 21 y los 48 años, con un promedio de 34 años. Sí, seguramente se quedan algunas personas por fuera, se quedan algunas personas, en general un rango quizás no tan importante de población por fuera del sistema, pero es una medida más o menos estándar que nos permite determinar a qué rango de población o a qué campana de Gauss, como se podría llamar, que quizás lo vimos en algún momento en la clase, se podría estar atendiendo.